Yo sí hago mis tareas, así es que esta era mi tarea, resolver esta duda, y acá lo tengo, ¿verdad? Básicamente, la duda surgía porque en la conformación de estados financieros de la NIC 1 dice estado del resultado del periodo y otro resultado integral. Esa fue la duda que me planteaste. Básicamente, ese tema lo vamos a comprender muy bien porque ustedes ya están viendo el tema de la NIC 8, que son cambios contables y corrección de errores. El estado del resultado del periodo es el estado del resultado que contiene, según las normas, todos los ingresos, ¿verdad? Y los gastos del periodo, no importando si en estos egresos o en estos costos y gastos pudieran existir partidas extraordinarias. El resultado integral significa que si nosotros tenemos alguna partida extraordinaria o algunas consideraciones que tienen las mismas normas de información que deben de separarse para mostrar cuál es el efecto del periodo corriente conforme sus actividades que desarrolla, por ejemplo, compra-venta de productos, ¿verdad? Hay algunas circunstancias donde la NIC 8 establece que puede darse, como lo estamos viendo nosotros justo en el tema de cambios contables, la corrección de un error o el efecto de un cambio en una política contable. Entonces dice, en el estado de resultado integral, debería de separarse de la ganancia o la utilidad del periodo corriente ese efecto de aumento o disminución de la ganancia derivado, por ejemplo, de la corrección de cambios contables. También hay una consideración en otra norma donde establece que tienen que considerarse o revelarse de manera separada el importe del impuesto a las ganancias, que ya será tema de más análisis adelante en sus cursos de contabilidad, ¿verdad? Entonces, no significa un estado diferente al estado de resultado del periodo. Simplemente lo que hace es mostrar de forma separada dentro del mismo estado de resultado alguna información que sea generada por partidas extraordinarias. Esa es la explicación que te tengo, Lindsay. Me dices si estás conforme con esto. Sí, licenciado, solo que me surgieron más dudas. Por ejemplo, esas partidas que usted menciona, extraordinarias, creo que se ¿Sí? llaman, ¿no? ¿En qué casos podrían darse? ¿O lo vamos a ver más adelante? En Audi no. Son temas de conta. Una partida extraordinaria puede ser cuando de pronto la empresa vende una maquinaria. El ingreso por la venta de esa maquinaria, posiblemente una ganancia por la venta de la maquinaria, no es producto del resultado de operaciones normales de la empresa. ¿Sí? A eso se refiere las partidas extraordinarias. Ok, gracias, licenciado, muy amable. No tengas pena, yo con gusto les atiendo, ¿verdad? Ustedes para hoy tenían una tarea. Y la tarea es que les pedí que me hicieran la comparación del efecto de la depreciación del ejercicio número 1 sobre el método de línea recta que ya lo habíamos desarrollado y sobre el método de unidades producidas. ¿Quién me tiene alguna información con respecto a esta tarea que les pedí? A la velocidad de ayer, del rayo. Vamos a ver. ¿Alguien estableció el valor de la diferencia en el año 1? Que me lo diga. Jorge Ochoa levantó la mano. Por favor, Jorge. Lo que yo pude notar en las comparaciones que en el método de la producción el activo se deprecia más rápido que por el método de línea recta, con una diferencia en el mismo tiempo en 3 años de 61.250 según pude ver. Sí, pero
Fíjate que tendríamos que establecer el valor de la diferencia por cada año. Alguien que tenga la diferencia que estableció en el año 1, lo que dice Jorge es correcto, ahorita lo vamos a analizar. Miren que esa tarea estaba bien sencilla. No me la hicieron. Licenciado, a mí en el año 1 me dio 76.562.50. Igual a mí, licenciado. Perdón. A mí me dio eso. Fui yo, a mí también me dio eso que dijo Dabret. Va, en el siguiente año, ¿cuánto les dio? 61.250. Muy bien. ¿Y en el tercer año? 98.437.50. Muchas gracias, Dabret y William. Su respuesta es correcta, ¿sí? Entonces, quienes no lo hicieron, les vamos a poner un jalón de orejas porque eso era demasiado simple, ¿verdad? El análisis que hace Jorge es correcto también. Ahora vamos a mostrar el cuadro de comparación y poder determinar cuál es ese efecto en este cambio de método de línea recta a unidades producidas. Justo lo que les acabo de preguntar es el tercer paso que debe de realizarse cuando uno está haciendo este análisis. Ya determinamos la depreciación bajo el método de línea recta, determinamos la depreciación bajo el método de unidades producidas. Ahora, ¿qué dice la norma? Tenemos que determinar cuál es el efecto que le causa a la administración o a la empresa. Si derivado de esta transacción va a haber un aumento o una disminución de la ganancia, ¿verdad? Y vamos a ver qué tratamiento le damos para corregir la contabilidad, ¿verdad? Porque esa contabilidad seguramente no estaba corregida. Pues porque no se había registrado el cambio. Déjenme ver acá entonces, solo un segundo. Quiero ver. Bueno. Ya estoy acá. Vamos con esto entonces. ¿Me confirmas, estimada Unice, si podemos ver el Excel? ¿Me confirman si pueden ver el Excel? Sí, ya se puede apreciar, licenciado. Ok, gracias. Bueno, entonces, esto ya lo habíamos hecho, ¿verdad? Cambio de método de línea recta a unidades producidas. Primero hacemos el cálculo de la depreciación sobre el método original, el que estaba utilizando la empresa. Establecemos la depreciación anual, los valores. Esto sombreado lo agregué porque se dio la pregunta de qué significaba la depreciación acumulada, ¿verdad? Y con esto lo pude explicar. Esto para efectos de examen y de laboratorio no es necesario hacerlo, ¿verdad? Deberíamos de llegar solo hasta el año 2022, que es el año de la auditoría. Por ser un cambio en una política contable, establecemos que tiene un efecto retroactivo, ¿verdad? O retrospectivo. Hicimos el cálculo bajo el método de unidades producidas y determinamos los nuevos valores de depreciación con el método de unidades producidas. Hasta ahí nos habíamos quedado. Van a tener que darle una revisada, estudiar, investigar un poco cómo se calculan los diferentes métodos de depreciación, ¿verdad? Porque no estaban muy claras y muy claros de cómo se hacía. En el examen puede ser que venga un método de depreciación acelerado creciente, acelerado decreciente, kilómetros recorridos. Entonces, eso ya es responsabilidad de ustedes el poder saber los métodos de depreciación, ¿verdad? Entonces, establecimos que ya hasta el 31 de diciembre tenemos los valores, ¿verdad? Yo les pedí de tarea que en el siguiente paso que nos corresponde dar, es necesario que nosotros hagamos una comparación. Este orden que les estoy dando, regresé para que vean.
Primero hago el cálculo de depreciación del método anterior. Segundo, el cálculo de la depreciación del nuevo método. Como tiene un efecto retrospectivo, yo tengo que hacer ahora la comparación y aplicar este nuevo método como si se estuviera aplicando desde el periodo en que se compró la maquinaria, que en este caso sería el 2020, ¿verdad? Luego entonces la norma me dice determina el efecto y es lo que vamos a hacer en este momento. Paso número 3, determinar el efecto, ¿verdad? Tenemos una comparación entre los dos métodos y fue la tarea que yo les dejé. Entonces veamos, revelemos toda esta información y esto solamente tenemos que copiar, ¿verdad? Este dato del año 2020, que fue el año en que se compró la maquinaria, tenemos una depreciación bajo el método de línea recta de 175,000. ¿De dónde obtuvimos eso? 2020, 175,000, ¿verdad? Tenemos luego el valor de la depreciación anual, unidades producidas, 251,562. Lo tienen ustedes también en su cuadrito, acá, ¿verdad? Lo que mencionó Dabret y Jorge, y también, es que Jorge solo me dio este dato. Dabret y compañero William fueron estos datos, ¿verdad? Hasta acá solamente tengo que comparar el valor del método anterior con el método actual. Acá el efecto puede ser un incremento en el valor de la depreciación o una disminución. Jorge en su análisis mencionaba que él pudo establecer que bajo este método de unidades producidas se va a depreciar más rápido esa maquinaria. Esa fue la conclusión. Y es correcto, ¿verdad? Entonces, acá lo que está diciendo la norma cuando se aplica un método que muestre la realidad del deterioro de la maquinaria es que no se le va a imputar un valor mayor o menor de lo que está ocurriendo realmente, ¿verdad? Entonces, bajo el método de línea recta se imputaban 175,000. Sin embargo, con la cantidad de producción, esta era mayor al valor que se estaba mostrando en la información financiera. Este efecto, repito, es la combinación de base actual y base anterior, ¿verdad? Quiero preguntar si hasta acá tienen alguna duda. Esto todavía no lo vean, ya ahorita se los voy a explicar. ¿Algún comentario en relación a la comparación? Por favor, díganme. Pues de mi parte, no, Lick, creo que todo quedó bien. Estamos bien, bueno. Gracias. Ay, disculpe, Rick. Solo No, tengo una William. duda. Ajá, sí, Sí, dime. tengo una duda. Ahí en el efecto restó la base actual menos la base anterior, ¿verdad? Ujú. Ok, solo eso, Rick. Gracias. Mira, lo podemos hacer de dos formas y eso es lo que quiero que vayamos ahorita analizando. ¿Qué lectura le puedo dar yo a esto? Estos 175,000 son depreciación gasto, ¿verdad? La empresa durante estos años estuvo cargando una depreciación gasto por maquinaria de 175,000. Este año, bajo el método de unidades producidas en el año 2020, estaría imputando un valor de deterioro de 251,000. Esto significa que aumentó el valor de la depreciación gasto. ¿Cuál pongas primero y cuál después no es tan determinante? O sea, ¿qué vas a restar? ¿A qué columna? No importa tanto. Lo que interesa es que puedas determinar que acá hay un aumento en el valor de la depreciación, ¿verdad? Puede ser que el efecto sea inverso, que este año anterior tengamos 251 y en este año 175. Lo que busco es que no me quede un valor negativo acá, ¿verdad? Simplemente es
cómo me queda la resta y que yo la pueda visualizar mejor. Lo que tenemos que tener claro es que aumentó el valor de la depreciación gasto. ¿Sí? Bueno, acá tengo una columna que dice impuestos sobre la renta. Se preguntarán ustedes para qué, ¿verdad? Dicen en su enunciado, de ser necesario, considere el impuesto sobre la renta conforme al decreto 10/2012. Eso está en su enunciado. Dependiendo el efecto que me cause a mí el cambio de la política, este efecto puede ser que sea efecto al impuesto sobre la renta. Y vamos a ver en qué casos, ¿verdad? Acá solamente para efectos de que nosotros luego veamos las partidas contables, porque tenemos que saber qué va a pasar con esta información. Yo tengo acá la suma de años 20 y 21, ¿verdad? Que básicamente son estos dos que yo tengo acá, ¿verdad? El efecto de los años 2020 y 2021 me suma a mí 812,000, perdón. 812,000, ¿qué hice? Ahí estás. 812,000, 137,812,50. Acá lo que tienen que ver ustedes en este esquema es que estos 2 años, 2020 y 2021, corresponden a periodos anteriores. ¿Qué significa eso? Que están antes de las operaciones del año enero-diciembre de 2022, ¿verdad? Por eso yo puse acá, suma efecto años 20 y 21, corresponde a periodos anteriores. Bueno, entonces acá, solo para que ustedes lo tengan un poquito más claro, ¿verdad? Quiero que analicemos el efecto que nos está causando en este ejercicio. Si yo tenía registrado en la empresa en el año 2020 un gasto de 175,000 y la norma me dice vaya a calcular el efecto retroactivamente como si el método de unidades producidas se hubiera aplicado siempre, ¿verdad? Y determine cuál es el efecto. El efecto ya vimos que es esta diferencia entre estos dos valores, ¿verdad? La pregunta que les hago, y necesito que estén bien concentradas y concentrados, es ¿qué significa este primer monto de 76,562,50? ¿Será un aumento o disminución del gasto? Aumento del gasto. Gracias, muy bien. Espero que todos estén de la manita, ¿verdad? Les dije que nos vamos a tomar de la manita. Por lo tanto, si aumentó el gasto en el estado del resultado, ¿qué efecto tiene la ganancia de ese periodo? ¿Aumentó o disminuyó? Disminuyó. Gracias. Miren qué bien vamos, qué bien vamos. Si la ganancia de ese periodo disminuyó, entonces quiere decir que no está afecto al impuesto sobre la renta. Vuelvo a repetir. Vemos que existe un aumento del gasto. El valor del aumento del gasto es 76,562,50. En este valor disminuyó la utilidad del periodo, ¿sí? Entonces no está afecto al impuesto sobre la renta. Acá vamos a ponerle vamos a ponerle la ganancia para que esté más claro. ¿Alguien quiere comentar algo? Sí, hay 2 manos levantadas. Por favor. Jorge Ochoa y Luis Rodríguez. Sí, Jorge. Con una duda, licenciado, podemos aseverar en verdad que hubo pérdida en la ganancia. Me refiero, ¿no aumentará también el precio de la mercadería final en todo caso? Y como la mercadería final es ganancia, no
Sí, no es como que no hubiera pasado nada porque aumentó en proporción a lo que aumentó también la prestación en este caso. Así que no sé si en verdad hubo o no ganancia en nada, solo no cambió nada en el resultado en sí, solo las cantidades. Sí, fíjate Jorge que eso lo vas a ver solamente si tenés toda la información integral, ¿sí? En este caso yo te pido que no te compliques tu vida porque no tenés información, ¿verdad? En un caso donde tenemos estados financieros completos con toda su documentación, podríamos llegar a establecer este efecto, ¿verdad? Sin embargo, para comprensión del tema que les estoy explicando, lo que establece la norma es mostrar el efecto del cambio. Y eso ahí es donde quiero que nos quedemos nada más, ¿verdad? Si no te vas a complicar mucho tu vida. Y no le pongas un escenario A, B y C porque se te va a complicar cuando ya no tengas información, ¿verdad? Entonces, te sugiero eso. ¿Había otra pregunta? Buenas tardes, licenciado. O sea que al final lo que buscamos con el cambio de método es entregarle menos dinero al fisco. No. Fíjate que acá estamos viendo que es financieramente el efecto, ¿sí? La norma te dice, usted depreciaba bajo el método de línea recta, pero por medio de un estudio técnico que realizaron en el año 2022, se dieron cuenta que estaban produciendo más de la cantidad esperada. Entonces, financieramente lo correcto es mostrarlo bajo el método de unidades producidas. Eso es el efecto financiero que a nosotros nos interesa. Si la empresa lo hace con el propósito de pagar menos impuestos sobre la renta y no tiene ningún fundamento, eso es una defraudación tributaria. Y si caen en las manos de la SAT, les va a ir muy mal, ¿verdad? Entonces, acá no es que el sentido de hacer este cambio sea para pagar menos impuestos, ¿verdad? Simplemente, si derivado de esto, vamos a ver en otro caso, el efecto es contrario y aumenta la utilidad, la empresa tiene que cargar con ese costo del impuesto, porque al haber más utilidad, es un ingreso que la empresa no pagó impuestos sobre la renta en su momento. Entonces sí tendría que enviarlo a pagar, ¿verdad? Entonces, esta parte también de impuesto, vamos a ver el tema de cálculos, pero no es el sentido de hacer el cambio en una política o en una estimación o menos la corrección de un error, ¿verdad? Espero aclarar tu duda. Sí, gracias, licenciado. Ustedes se me van, pero por todos los ámbitos. Y me parece muy bien, ¿verdad? Bueno, ¿estamos bien hasta acá? Les voy a copiar esto acá para que sepan ustedes por qué no estoy afectando el impuesto sobre la renta, ¿verdad? Bueno, ya establecimos cuáles son las diferencias. Entonces yo les decía, esto que corresponde a años anteriores, yo no lo puedo afectar como un costo del año actual 2022. Por eso es que yo lo separo. Vamos a separar el efecto que me causa en el año corriente, que es 2022, y el efecto que me causa en periodos anteriores al cierre, ¿verdad? Aquí vamos a tener que volver a recordar a sus profesores de contabilidad, ¿verdad? Para ver si les enseñaron alguna cuenta de rectificación de periodos anteriores. Pero por el momento llegamos hasta acá. Vamos a ver ahora qué más nos corresponde por aquí. Vamos a ver ahora el análisis de las respuestas. Tenemos una primera pregunta. Con esto ya terminamos el caso práctico. Miren. Es sencillo, pero me gusta siempre explicarles y que todo quede muy claro, ¿verdad? Tenemos que la primera pregunta dice, con la información proporcionada se solicita determinar la naturaleza del cambio. Esto está acá. Vamos a ver, determinar la naturaleza del cambio. Dice, es un cambio en una política contable. Esta es la primera respuesta que nosotros vamos a obtener, ¿verdad? Cambio en una política contable. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, licenciado. Yo ahí había puesto
el cambio es retrospectivo, pero no sé si eso aplicaría como una respuesta o solo hay que definir si es una política o una estimación o una corrección de error. Fíjate que solamente tienes que elegir entre esas tres opciones, porque los tres tipos de cambios son cambio en una política, cambio en una estimación o una corrección de un error contable, ¿sí? Lo que tú estás mostrando ahí es el efecto, el tratamiento del efecto retroactivo o prospectivo, ¿sí? Entonces, eso solamente nos va a servir para lo que hicimos ya acá de determinar, ¿verdad? Si vuelvo a regresar o me voy para adelante en los siguientes periodos. Gracias, William. ¿Alguien más? ¿Estamos bien? Bueno, vamos a ver la siguiente que tengo por aquí. Es que... así. Justificación. Piden una justificación. Si la empresa tiene un estudio técnico, como lo acabamos de, como lo vimos en el enunciado, por recomendación técnica se cambió el método de unidades producidas. Eso quiere decir que muestra la realidad, ¿verdad? Entonces, si hay una justificación, normalmente copiamos lo que dice el enunciado o en todo caso podríamos ver si hay alguna explicación adicional, ¿verdad? Vamos a ver acá. Esta es la parte que me preocupa, pero hoy tenemos que ver qué hacemos, milagros por aquí. Nos piden hacer las partidas contables de el análisis de haber depreciado bajo el método de línea recta, unidades producidas, ya tenemos el cuadro de comparación. De este cuadro de comparación nos van a salir los datos para realizar la partida contable. Antes de que hagamos la partida, vamos a ver qué partida me proponen ustedes. Empecemos por el año 2020. ¿Qué partida me proponen ustedes para revelar adecuadamente el efecto de este cambio? Dice que el contador de la empresa registró la partida correspondiente a la depreciación del año 2022, considerando el método de línea recta. Quiere decir que el contador registró su partida de depreciación del periodo con este valor. ¿Qué vamos a hacer en el año 2022? A ver, ¿qué se les ocurre? Solo una persona, por favor. ¿Anularla, licenciado? Anularla. Dime qué cuentas afectarías. Depreciación acumulada y depreciaciones. Depreciación gasto. Ujú. ¿Por qué valor lo correrías? 175,000 cada cuenta. Ok. ¿Y qué pasa entonces con el registro de unidades producidas? Se haría la misma partida, solo que a la inversa, registrándola nuevamente, ya con la cantidad corregida. Tu razonamiento es válido, ¿sí? Me parece bien. Si lo hicieras así en tu examen, la respuesta es correcta, ¿verdad? Acá ya nos diste la resolución de las demás partidas, solo que vamos a ver el efecto también de años anteriores, ¿verdad? Veamos el efecto. ¿Cómo haríamos el registro de esta operación de años anteriores? ¿Quién me puede decir? ¿Con un ajuste? Muy bien. ¿Qué partida podríamos proponer? O por lo menos, ¿qué cuentas? La de depreciación acumulada y depreciación gasto. Ok. Ese es el problema que podemos caer si no recordamos que son periodos anteriores, ¿verdad? Por eso yo les dije, voy a separar el año 2022 y el compañero que me dijo que la solución era anular esta y luego cargar esta, le digo que es correcto. Pero acá, en estos 2 años, si yo solamente cargo depreciación gasto a depreciación acumulada, lo que estoy haciendo es mostrando el efecto como que fuera del año 2022, ¿verdad?
Entonces vamos a ver qué vamos a proponer acá para que no nos compliquemos. Lo que me interesaba es que ustedes siempre hagan su análisis, ¿verdad? Porque esto les va a tocar a ustedes pensar qué voy a hacer yo con esta información, porque no va a ser ni repetitiva, ni va a ser tampoco como un esquema que tienen que seguir, ¿verdad? En todo tienen que analizar. El efecto neto de la partida que plantea el compañero, para mí es solamente incrementar el valor de la depreciación gasto del año 2022. El compañero decía, eliminemos los 175,000 por completo y luego hagamos por el valor completo, ¿verdad? Del método de unidades producidas. Yo la propuesta que les hago es solamente que nos vayamos, acá por eso les tengo yo este valor en amarillo, es justo la diferencia en el cambio de métodos, ¿verdad? La empresa había registrado este valor, lo que corresponde, lo real, lo correcto es este, entonces únicamente hago un cargo a depreciación del periodo por este valor y abono depreciación acumulada. ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿Estamos bien? Escucho. Licenciado, con una duda, en caso de que la depreciación disminuyera, ¿cómo haríamos si disminuye tanto como que para que fuera, no sé si negativo el valor, o la diferencia sería un aumento en las utilidades retenidas en todo caso? Jorge, ¿para qué preguntas si me estás dando la respuesta? Pues lo que no sabía, si decía. ¿Cómo no sabía si me lo estás diciendo? Eso lo vamos a ver acá, mira. En este ejemplo vamos a utilizar utilidades retenidas para estos 2 años. Dame chance que veamos otro efecto donde sea diferente, ¿verdad? Porque si yo ahorita les pongo una variante de este ejercicio, se pueden confundir, ¿verdad? Tu respuesta es válida y tu comentario también, ¿verdad? Entonces, ¿qué hice yo? Aumentar solamente el valor de este monto. ¿Alguna pregunta con esta partida? Se las vuelvo a colocar allí. Fíjense que solamente estoy viendo la parte del año corriente, ¿verdad? Ahora ya Jorge menciona, porque ya vio por acá, utilidades no distribuidas, ¿verdad? O rectificación de periodos anteriores. Acá he visto que ustedes están como muy formalistas. Por un lado no se acuerdan de la cuenta, pero por el otro quieren contar centavitos. A mí no me interesa si le ponen utilidades retenidas, utilidades no distribuidas, si le ponen rectificación de periodos anteriores. Lo que quiero que mostremos es el efecto que nos está causando en la cuenta auditada, ¿verdad? Estos dos. Y que podamos separar los valores del año corriente con los valores de periodos anteriores. Este valor de utilidades no distribuidas lo vamos al estar cargando este valor, estamos disminuyendo el valor de utilidades no distribuidas, ¿verdad? Entonces, si tienen duda de dónde saqué este valor, está acá. Es lo que yo les había puesto acá, ¿verdad? La suma de los dos efectos de 20 y 21. Si yo hiciera una sola partida y dijera depreciación gasto por 236,000 a depreciación acumulada, estaría reflejando como que solamente corresponde al año 2022. Y debo de hacer la separación de periodos anteriores. ¿Algún comentario? Fíjense que tienen que poner mucha atención que en el enunciado me están diciendo que el contador de la empresa registró la partida correspondiente a la depreciación del año 2022, este de acá, con el método de línea recta, que es este de acá, ¿verdad? Si no dijera eso, entonces tendríamos nosotros que asumir que la partida correcta sería depreciación gasto bajo el método de unidades producidas
273,000, a depreciación acumulada, 273,000. No tendría que hacer ninguna rectificación de este ni de este valor, ¿verdad? Porque en ese caso el contador no había registrado la partida, ¿no? Entonces la va a registrar con el valor correcto. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Por qué les hago este tipo de observaciones? Porque me he dado cuenta que les encanta seguir modelos, ¿verdad? Y acá tenemos que analizar, detenernos antes de hacer las cosas, ¿verdad? Cuando estén en esta sección que les piden hacer la partida, vayan a observar este cuadrito. Miren, esto es lo que les va a servir para hacer su partida. Yo les tengo ahí colores para que sepan de dónde sale. Y con base a esto y la información que nos dan, vamos a establecer, ¿verdad? ¿Estamos bien? ¿Algún comentario? ¿Alguna otra duda? Quiero ver si no tengo algo escondido por acá porque no tengo nada que esconder acá. No, no hay nada. ¿Algún comentario, duda? ¿Estamos bien? Seguimos con el siguiente inciso. Escucho. Licenciado, una duda. Esta partida no va a afectar el estado de situación financiera del año pasado, ¿verdad? Esos estados ya publicados ya no se deben tocar, se queda como estaba, a pesar No, del sí cambio los de afecta, ahorita. Jorge, porque mira, estás tocando esto, ¿verdad? Incluso para efectos de impuestos, que era el otro comentario que hacía el compañero, si aumenta la utilidad en años anteriores, tendríamos que pagar impuestos sobre la renta y hay que rectificar esos periodos fiscalmente, ¿verdad? Entonces, esto sí te afecta periodos anteriores. Ese es el sentido. Entonces, lo que yo preguntaba más que todo era, tenemos que hacer un nuevo estado de situación financiera del año pasado por esto que acabamos de hacer ahorita. Sí, fíjate que por eso es que se llama reexpresión de estados financieros. En la información que yo les di base, hay un modelo de qué tratamiento se le da a esto, ¿sí? Ahí lo puedes ver. Bueno, vamos con la siguiente numeral. Aquí está, nos están pidiendo que hagamos algo que ustedes ya saben hacer, que es la nota a los estados financieros. En la teoría yo les dije, es necesario hacer una divulgación para llegar a determinar cuál es el efecto que me causa el cambio en el año corriente y en años anteriores, porque estamos considerando el efecto retrospectivo o retroactivo, ¿verdad? Entonces la nota, ahí sí no vamos a inventar nada, está muy simple y la tienen ustedes acá, ¿verdad? Para que tomen su respectiva captura. Como la nota es una divulgación, ¿verdad? Es una explicación. Se explica que la empresa, en este caso, como es una sola nota, pues yo identifico la empresa, ¿verdad? Pero si están dentro de la empresa y están con todas sus notas ya con encabezado y todo, no sería necesario repetir el nombre de la empresa. Esta empresa ha depreciado su maquinaria que tiene un valor de 875,000 bajo el método de línea recta. ¿Ok? Ya hicimos los cálculos, sin embargo, por estudio técnico realizado, estoy dando la justificación. La administración tomó la decisión de cambiar al método de depreciación de línea recta a unidades producidas. Acá es lo que me pide la norma obligatoria que tengo que hacer. Dicho cambio generó un efecto en las utilidades no distribuidas de 137,812,50. Me voy a mover para que vean entonces, acá está este valor, miren. No tienen que inventarse nada. Y luego dice, por aumento de depreciación gasto, ¿verdad? De los periodos 20 y 21. Adicionalmente, generó un aumento en la depreciación del gasto del periodo corriente por 98,437,50. Con eso terminamos su ejercicio. Ahora vamos a ver algo que creo que puede ayudarnos también a comprender un poco más esto.
Vamos a ver, 141. A mí siempre me gusta hacer, esto no es necesario que lo hagan hoy, por favor. Ustedes a la hora de su examen, su laboratorio, por ejemplo, si les piden lo mismo de acá hasta acá, puede ser que en un examen les pidan a ustedes, determine la naturaleza, determine la partida contable y el efecto. Que determine la naturaleza, la justificación y la partida. O sea, puede variar, pero aquí tienen ustedes el modelo de todas las opciones que pudieran venir, ¿verdad? Entonces, hasta acá llegarían ustedes con su resolución. Esto es un tema que yo hago para que ustedes lo puedan visualizar. Este es el año de la auditoría, que es el año del cambio. Vimos que la empresa tenía método de línea recta. Acá yo les hago la imagen completa para que vean que la depreciación acumulada bajo el método de línea recta en el año 2024 quedaba con una depreciación acumulada que equivale al valor de la maquinaria. Sin embargo, como decidió cambiar y veo yo mi efecto para atrás, ¿verdad? Prospectivo. Vamos a subir esto. El efecto prospectivo o retroactivo, retroactivo o retrospectivo. Entonces ya defino mis valores para la depreciación bajo unidades producidas. Ya imputamos este valor y corregimos la contabilidad, este y este. El único monto que le queda a la empresa por depreciar en el año 2023 son 113,750. Y esto entonces visualmente les dice a ustedes, bajo el método de línea recta hubieran imputado al 23 y 24 este valor cuando la empresa ya había consumido el valor de la maquinaria en 3 años posiblemente y medio, ¿verdad? Habría que hacer un cálculo ahí. Repito, este análisis no lo tienen que hacer en su examen ni en su laboratorio. Escucho. Yo con una duda, ¿qué pasa si en este ejercicio la empresa hubiera decidido tomar la nueva política justo el 2024? ¿Qué hubiera hecho? Fíjate que no podría porque ya estaba depreciada su maquinaria. No tendría sentido que lo hicieran en el 2024. Ni al inicio del año. No, porque no tenía nada que depreciar. Según este método de unidades producidas acá ya no hay monto a depreciar, mira. Sí, más o menos surgió la duda que hacían ahí si ellos, según ellos, con el método de línea recta tenían algo y después cuando cambian se dan cuenta que no tienen nada, ¿qué hacían ahí? Lo que pasa es que tienen que tener un análisis previo, o sea, no es que se tome la decisión a ver qué pasa, ¿verdad? Acá para hacer el estudio y tomar la decisión, tuvieron que haber hecho lo que estamos haciendo nosotros, ¿verdad? Y ver si tenía sentido, no porque no tendría sentido hacerlo en el 24, si ya estaba depreciado. Bueno, ¿alguien más? ¿Estamos bien? No hay dudas porque tengo que seguir. ¿Les parece cómo hemos explicado este tema? Miren que nos detuvimos. Mejor dejo de compartir porque no sé si están despiertas o despiertos. Jorge, dime. Me surgió una duda, licenciado, al leer la NIC 8. ¿Cuál sería un caso o ejemplo en el que sería impracticable realizar este análisis retroactivo? Que mencionaron unas cuantas veces esta palabra. Sí, yo les expliqué. Puede darse por falta de información, que la empresa no tenga un registro tan detallado, ¿sí? O no tengamos documentos que como auditores o como contadores generales nos lleven a tomar la decisión de saber qué son los valores correctos, ¿verdad? Entonces, la norma dice, si no tiene una plena certeza de los hechos, tómelo con un efecto prospectivo, ¿verdad? Bueno, estamos bien. Pregunto, tengo que pasar al siguiente caso. Yo les pregunto, ¿qué pasa si les hubieran enseñado contabilidad? A ver, ¿qué pasaría? No sé yo, ¿verdad? Bueno, es que ni siquiera me dicen que sí, hasta el chat está muerto. ¿Qué pasa?
Bueno, asumo bajo su responsabilidad que no hay dudas. Y tengo que pasar al siguiente caso. Bueno, vamos entonces con... Este lo vamos a hacer más rápido porque espero, ¿verdad? Porque ya ustedes comprenden el contexto de cómo se lleva a cabo este tipo de análisis, ¿verdad? Vamos entonces a hacer una revisión del enunciado del caso número 2. Siempre estamos hablando de ejercicios de cambios contables, ¿verdad? Ejercicio número 2. Este se los identifico como un cambio en una estimación contable. La pregunta que nos hacía William, esta sería la respuesta a colocar en la naturaleza del cambio, ¿verdad? Y les agrego, les recuerdo que esto en un examen no viene identificando qué tipo de cambio es porque es parte del examen. Evaluamos los estados financieros de Senatme en diciembre de 2022 y establece que tiene 3 vehículos con un valor de 70,000 y cada uno un valor de 18,400 por cada vehículo. ¿Saben qué es valor de desecho? ¿Sí o no? Sí, gracias Wagner. Jorge, dime. No sé si estoy seguro de la definición, pero no era el valor que le damos a un activo, pero porque queremos darle ese valor al final, pero no sé si hay una forma de Correcto, poner el es valor. correcto, Jorge. Y lo está diciendo Wagner ahí, ¿verdad? Es el valor que se espera al final de su vida útil, ¿sí? Entonces, valor de desecho, valor de descarte, valor residual, es lo mismo, ¿verdad? Entonces, este ejercicio tiene una condición diferente que tiene un valor de desecho o residual o de recuperación, ¿verdad? Tomen nota que es diferente a la anterior, los cuales fueron adquiridos el 1 de enero del 2020 y se les estimó una vida útil de 5 años, aplicando la depreciación correspondiente. Acá podría confundir la vida útil de 5 años con el método de depreciación de línea recta, que para efectos de la depreciación de vehículos, bajo el método de línea recta, aplicando una tasa del 20%, también se convierte en 5 años. Vean dónde está la palabra clave acá. Se les estimó una vida útil de 5 años. O sea, al momento de que adquirieron los vehículos, conforme el deterioro que tenía pensado la administración, estimó una vida útil de 5 años. Acá no está mencionando método de línea recta, método de kilómetros recorridos, método acelerado. No, dice se estimó una vida útil de 5 años. El 2 de enero del año 2022, los técnicos nuevamente tenemos una base que nos permite hacer el cambio por el poco uso que se les daba en la empresa. La vida útil sería de 10 años, fíjense. Están cambiando la estimación de la vida útil de 5 años a una vida útil de 10 años, por lo que recomendó efectuar los registros correspondientes. Pregunto, ¿podemos identificar allí la diferencia entre el método, entre el cambio en una política y cambio en una estimación? Fíjense que la norma, en la parte que leímos y que conversamos un tanto, nos decía, si es un mismo método y se modifica a otro siendo el mismo método, no es un cambio en una política, porque las bases no cambian, no se modifican, ¿verdad? En este caso, el criterio de depreciación asignando una vida útil no varía. Lo que se está incrementando es la cantidad de años en la vida estimada, ¿verdad? Acá nos piden entonces hacer
Determinar la naturaleza del cambio, establecer cuál es el efecto del cambio, proponer el ajuste, asumiendo que la depreciación del periodo 2021 tendría que ser ahí 2022. Por favor, corrijamos esa parte del enunciado porque debería ser considerando que la depreciación del periodo 2022 en lugar de 2021 se registró con la vida útil de 5 años. La respectiva nota a los estados financieros. Bueno, veamos ahora entonces la resolución. Ejercicio número 2. Vamos a ver el cálculo entonces. ¿Me confirmas, Eunice, si podemos ver ya mi archivo, verdad? Ay, no, ni Eunice me contesta ahora. Perdón, que sí, como que está fallando mi internet, pero sí, ya se puede apreciar. No me digas que andas de alumna, Eunice, porque ya no me gusta hablar. Ya ni tú me pones atención. Bueno, ahí tienen ustedes entonces el cálculo, ¿verdad? Aquí no hay nada extraordinario, solamente saber que tenemos 3 vehículos, eso es lo que me da la información. Cada vehículo tiene un valor de 70,000 quetzales y cada vehículo tiene un valor de desecho de 1,400 quetzales. Entonces quiere decir que el valor a depreciar es de 68,600. Acá esto multiplicado por 3, ¿verdad? Que sería el valor de cada vehículo por 3 vehículos, el valor de desecho por 3 y la suma de estos dos, ¿verdad? Entonces, ahí tienen ustedes. ¿Para qué nos sirve esto? A ver, ¿quién me puede decir para qué sacamos este primer dato? Porque el valor de desecho no se toma en cuenta, entonces es necesario saber cuánto es el valor neto, se podría decir, sin el valor de desecho. Gracias. Si tú no tomas en cuenta este valor, vas a depreciar sobre 210,000. Y entonces cuando querrás encontrar en la cuenta los 4,200, nunca van a aparecer. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, fíjense que esto me sirve para determinar este valor. Porque miren, este es mi valor a depreciar. Con esto yo ya puedo hacer entonces mi cálculo de la depreciación, ¿verdad? Como esto ya ustedes a partir del martes empezaron a ser expertas y expertos en depreciaciones, tenemos nosotros acá que la empresa compró los vehículos el 1 de enero del año 2020, ¿verdad? Periodo completo año 2020, por eso pongo acá 12 meses. A partir del 2 de enero del año 2022, porque era sueto el 1, ¿verdad? A partir de este año que debería estar acá, cambia la estimación de 5 a 10 años. Entonces, voy a considerar cuál es el efecto que me va a causar a mí este cambio en la estimación. ¿Cómo hacemos el cálculo? Bueno, tengo yo mi valor a depreciar. Por eso les decía, es importante que estemos claros en cuál es el valor que vamos a tomar. Si ustedes no se dan cuenta que este valor es unitario, entonces van a sacar su depreciación sobre este valor. Y después quizá no se recuerden de multiplicarlo por 3, ¿verdad? Entonces yo digo, en mi cuenta tengo este valor. ¿Qué significa? A 5 años que voy a imputar 20% en cada año, ¿verdad? Que sería lo mismo de decir 1 partido 5. Es exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces hago mi cálculo, valor del bien por 20%. En algunas oportunidades hacemos cálculo mensual, pues podemos tener el valor anual mensual, cantidad de meses, cantidad de años, ¿verdad? Eso es indistinto. Entonces tenemos luego la depreciación anual del
año 2021, 41.160 y la depreciación acumulada. Pregunto, ¿hay algún comentario hasta acá? Escucho. Licenciado, disculpe, me perdí en el enunciado del ejercicio. Aquí, ¿qué estamos buscando? Estamos viendo qué cambios ocurren si aplicamos un valor de desecho o no. Que no sé si No. estoy siguiendo el ejercicio. Te me dormiste, Jorge, hoy sí. Te vamos a poner música para que te despertes. Solamente estoy haciendo la connotación que es importante saber cuál es mi valor a depreciar, que fue lo que les puse acá. Esto es lo que estoy determinando en primera instancia, ¿sí? Ese valor equivale a los 3 vehículos. ¿Qué dice la norma? Primero, voy a hacer la consideración de la depreciación años anteriores bajo la estimación de 5 de la estimación a 5 años de vida útil. Entonces lo que estoy haciendo aquí es el recálculo, exactamente igual que lo hicimos cuando hubo un cambio de línea recta a unidades producidas. Yo tengo que saber cómo está la contabilidad de la empresa antes de haber adoptado el cambio en la estimación. ¿Estamos claros, Jorge? Sí, licenciado. Va. ¿Alguien más tiene alguna duda en cuanto al cálculo, lo que estamos viendo? ¿No? Se van a acordar de mí el día del examen y no porque soy mala persona. Ahora quiero ver, respóndanme. ¿Cómo consideramos el efecto en un cambio en una estimación contable? Hay unos comentarios, perdón. Por favor, dime. Ashley anota cómo sacó la depreciación acumulada del 2021. Acá la tienes, mira. Esta es la depreciación anual, o sea, depreciación, esta primero es la del 2020, esta segunda es la del 2021. Entonces, lo que estoy haciendo es un cuadro diferente al que habíamos hecho anteriormente, ¿verdad? Entonces, aquí es la suma de la depreciación del año 2020 y 2021. Esto es lo que contablemente debería estar registrado, ¿sí? Y el valor al 2021 pendiente de depreciar es este valor, ¿verdad? ¿De dónde sacamos lo que está pendiente de depreciar? Valor de los vehículos menos el valor de la depreciación acumulada me da el costo en libros, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? Hay una mano levantada de Jorge Ochoa. Por favor, Jorge. Con lo que usted preguntó sería de tomarlo de forma proactiva, porque la NIC dice que las estimaciones solo se pueden hacer de forma proactiva y no retroactiva, y solo se pueden hacer si hay nuevos datos. De lo contrario, no tiene mucho sentido. Me encanta, Jorge. Eso es lo que dice la teoría. Yo esperaba que William me respondiera esto porque él estaba muy claro en el efecto retroactivo y prospectivo. El efecto, como lo confirma nuestro estimado compañero Jorge, es hacia adelante, ¿verdad? Es prospectivo. Entonces, eso nos lleva a que no tenemos que hacer una comparación entre la cantidad que se depreciaba bajo la estimación a 5 años y la estimación a 10 años. No tenemos que hacer esa comparación porque lo vamos a tomar a partir del año del cambio, que en este caso sería 2022. Pregunto ahora, ¿qué creen ustedes o qué elementos tomarían para hacer la consideración de la depreciación bajo una estimación de 10 años? Quiero que me piensen, que me analicen. Tenemos que hacer la estimación a 10 años. ¿Qué elementos tomarían ustedes en cuenta? Jorge Ochoa levantó la mano, Lick. Por favor, Jorge.
Licenciado, en vez de dividir entre de 5, en este caso dividiríamos entre de 10. Exacto. Entonces te quedaría un porcentaje de 10%, ¿verdad? ¿Alguien más? ¿Por qué tiempo voy a hacer la depreciación a partir del año 2022? ¿Cuántos años? Por 8. Gracias, Jorge. Esa es la respuesta correcta. Porque si yo vuelvo a tomar la estimación a 10 años, tendría que sumarle estos dos y me quedaría una depreciación a 12 años, ¿verdad? Entonces acá, vamos a ver qué tenemos por aquí. Tengo ya mi señal, ¿verdad? Con esto vamos a ir terminando por lo menos el día de hoy. A partir del año 2022, se recuerdan que nos quedamos aquí hasta el año 2021, que era el tiempo que estuvo vigente la estimación a 5 años, ¿verdad? A partir del año 2022, entonces yo tengo que decir cuál es el costo de los vehículos, 210, su valor de desecho, su valor a depreciar, solo que ahora lo vamos a hacer a la nueva estimación, ¿verdad? Revelemos todo lo que hay aquí. Ahora esto vamos a hacer la consideración sobre la estimación a 10 años, ¿verdad? Vamos a ver entonces, teníamos un valor a depreciar de los 3 vehículos de 205,800. De los años 2020 y 2021 habíamos acumulado una depreciación de 82,320. ¿Dónde tengo esto acá? Es este valor de depreciación acumulada, ¿verdad? Luego tengo yo entonces que mi nuevo valor a depreciar, que era el valor que les había puesto yo acá también, miren, monto pendiente de depreciar, 123,480. ¿Por qué periodo voy a depreciar yo ese monto que tengo pendiente? Por 8 años, ¿verdad? Que es lo que me mencionaba Jorge. Entonces, básicamente, ya no podemos decir que mi porcentaje va a ser de 10%, porque entonces ya estaría yo descuadrando el monto a depreciar, ¿verdad? Si se calcula la estimación a 10 años, entonces se estaría depreciando un total de 12 años. Si yo no, le resto los 2 años que ya teníamos depreciados en la empresa. Como es un efecto prospectivo, contablemente eso se queda como está. No hay ninguna modificación, no vamos a ver utilidades retenidas. Si se hace el nuevo cálculo de la depreciación con la cantidad de años pendientes de depreciar, entonces sería de 8 años. Creo que hay preguntas. Sí, hay una. Por favor. Hay dos. Marisela Lemos pregunta, licenciado, ¿es necesario sacar la depreciación de forma mensual? Como les digo, en algunos casos sí nos va a servir, pero la pueden tener mensual y anual, no hay ningún problema. Por ejemplo, si la maquinaria o el bien se compró en julio, vas a tener que depreciar meses, ¿verdad? ¿Alguien más? Y Jorge Ochoa levantó la mano. Jorge, dime. Una pregunta, licenciado. ¿Este caso, que es una estimación, tiene efectos reales sobre los estados financieros o solo es como que una suposición que estamos haciendo de momento? ¿O no me queda muy claro? Tiene que tener efecto, Jorge, porque te va a afectar resultados. Y si me das tiempo, vamos a llegar a esa parte. Es que este Jorge se me adelanta y ya quiere comerse el mundo. Yo les pregunto, ¿hay alguna duda con lo que están viendo, Jorge? Porque si no, te me vas y me haces los estados financieros del año 2050. Vamos a ver acá. Este sería entonces el cálculo de la depreciación del año 2022. El valor a depreciar es 123,480,
¿verdad? Que es el monto que yo había determinado en mi cuadro anterior. Acá, mi monto a depreciar sería 1 partido 8 años, no 10 años, porque ya depreciaron 2. Mi cálculo de depreciación, 123,000 por el porcentaje. Depreciación mensual, como les digo, es un formato nada más diferente al que ustedes vieron en el ejercicio anterior. La depreciación acumulada bajo esta estimación de 5 a 10 años, ahora es de 15,435. Mañana vamos a ver, porque hoy, oiga, acuérdense que es jueves menos cuarto, mañana viernes y viernes feliz de auditoría. Vamos a ver entonces la comparación entre el método, la estimación a 5 años y la estimación a 10 años. Acá ya podemos tener una apreciación, miren, bajo la estimación a 10 años, 15,435. Bajo la estimación a 5 años, 41,000, ¿verdad? Quiere decir que bajó el valor de esta depreciación. Nos quedamos hasta acá. Les pido por favor que esto lo vuelvan a hacer hoy en la noche en su casa. Les estoy preparando otros 3 ejercicios. Mañana vamos a resolver una parte de un laboratorio y hasta donde nos dé tiempo vemos 3 ejercicios más para que puedan practicar. Pero me interesa que ustedes por favor practiquen para que puedan determinar en dónde tienen dudas, ¿sí? Marisela, ya entendió Ashley. Qué bueno. Vamos a ver. Marisela dice, como por ejemplo el CAS 3 LIC, que el inmueble se compró en marzo y tiene... ya, gracias. En el caso número 3, hay meses a depreciar, ¿verdad? Entonces sí nos va a servir. Miren que se nos va el tiempo volando ustedes. Yo quisiera seguir, pero ya nos toca parar.